soy Daniel Pernas de DPS Trading. Vamos a empezar este completísimo resumen de bolsa viendo las dos principales noticias macro de la semana. La primera, el dato de inflación interanual en Europa, que se situó en ni más ni menos que un 10%. Sigue el aumento del IPC y además también está subiendo la inflación subyacente. La inflación que no incluye alimentos y energía, que en este caso se situó en niveles del 4,8%. Veremos en próximas reuniones si el BCE continúa subiendo fuerte los tipos de interés, creo que es lo más probable, y es que en caso contrario tensionaría aún más el euro a la baja, lo cual favorecería que siguiésemos importando inflación. Muy importante que el euro se recupere y con la Reserva Federal subiendo los tipos de interés de manera muy agresiva, si el Banco Central Europeo no hace lo mismo, el euro muy probablemente seguirá con su tendencia bajista. Lo veremos después en el gráfico. Ahora vamos a comentar la segunda noticia muy importante de la semana. Una noticia que podría haberse convertido en una auténtica bomba en caso de no haber intervenido el Banco Central de Reino Unido. Primero pongámonos en situación. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, lo primero a comentar es la rebaja de impuestos por parte del nuevo gobierno del Reino Unido. Además, esta bajada de impuestos no iba acompañada de un recorte de gastos, sino que incluso anunciaron que iban a aumentarlo. Esto, unido a la subida de tipos que vimos la semana pasada, provocó que la rentabilidad del bono inglés a 10 años subiese una barbaridad. Ya veníamos de subidas previas de la rentabilidad del bono inglés, pero estas últimas noticias aceleraron las subidas. Y las aceleraron tanto que el Banco Central de Inglaterra tuvo que intervenir para que no se desmadrase más el asunto. ¿Por qué? Porque al subir la rentabilidad del bono a 10 años, cuando suben las rentabilidades de los bonos, lo que sucede es que se produce un efecto inverso en el precio de los mismos. Por tanto, para compensar la caída en el precio de los bonos, el Banco Central de Reino Unido lo que hizo fue comprar cantidades masivas de deuda pública, en una intervención que entra en contradicción con su política de subida de tipos que está desarrollando. Por un lado aplica política restrictiva y ahora se ve obligado a aplicar política expansiva. Este es el problema de movimientos tan bruscos en los tipos de interés, y también es un problema que los políticos gasten y no miren más cosas. Ojo, no estoy hablando que solo sea problema de los gobiernos, porque los bancos centrales evidentemente no han actuado bien. No es lo mismo subir los tipos de interés de forma brusca que paulatinamente. Lo hemos dicho en vídeos anteriores. Si lo hubiesen hecho poco a poco de forma ordenada, no causaría desde luego tanto trastorno. Pero como se suele decir, de aquellos barros estos lodos. La situación desde luego está bastante complicada. Ya dijimos hace tiempo que los bancos centrales lo iban a tener difícil porque estamos ante problemas que no son fáciles de resolver. Las deudas cada vez son mayores en los países y subidas en los tipos de interés para frenar la inflación tensionan la situación de la deuda soberana. Bien, vista la situación macro, vamos a empezar a ver los gráficos para ver cómo han reaccionado las bolsas. 2 segundos para el disclaimer y arrancamos. Vamos a empezar como siempre por el apartado de índices, después veremos acciones, con especial atención a Nike, que tuvo unas caídas muy importantes el viernes. Veremos Adidas también, otras acciones americanas y alguna española fuera del IBEX 35, porque las del IBEX ya las hemos visto en otros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar a ver el aspecto técnico del Nasdaq 100, un Nasdaq 100 que el viernes marcó nuevos mínimos anuales. Continúa en tendencia bajista, haciendo máximos y mínimos decrecientes y si bien había mejorado tras superar este máximo de corto plazo, te decía que la media era muy importante, que era vital que fuese capaz de girarse al alza. No ha sido así. La media ha actuado de resistencia y, como sigo repitiendo, hay que tener mucha paciencia. ¿Cuándo vamos a ver mínimos? Eso no lo sabe nadie. Yo lo que sí sé es lo que hacer. Básicamente, habría dos opciones. La primera, esperar a que mejore el gráfico, es decir, esperar a que la media se gire al alza, esperar a que forme alguna estructura, esperar a que bata resistencias importantes y dé señales de que esta corrección ha terminado. La segunda la veremos cuando hablemos del índice de volatilidad VIX. Bien, ¿qué tener en cuenta entonces en el Nasdaq? ¿Qué niveles a valorar? Bien, pues si perdemos esta zona yo estaría atento al 61,8% de la última subida. Este es un nivel de soporte importante. Pasaría ahora mismo por el entorno de los 16.646 aproximadamente. En cuanto a resistencias, la primera sería esta zona pivote en el entorno de los 12.100, la media de 200 y este último máximo relevante, en la zona de los 13.725. Respecto al S&P 500, pues también hemos marcado mínimos anuales esta semana. Como ves, la media de 200 sesiones sigue en fase descendente y actuando de resistencia. También podríamos marcar como importante resistencia esta directriz que viene uniendo máximos.
En cuanto a soportes, aquí le quedaría todavía más margen hasta el 61,8% Fibonacci. De momento ha corregido menos del 50% de esta última subida y ahora mismo el 61,8 pasaría por niveles de 3.194. Respecto al Dow Jones, pues ya había perdido los mínimos la semana pasada y ahora está entrando en una zona de posible soporte, una zona donde a finales del año 2020 te dejó un hueco alcista. Repito un poco lo mismo que los otros índices americanos, media bajando, actuando de resistencia, mucha, pero que mucha paciencia, porque, como sigo repitiendo, creo que todavía podrían marear un poco más al personal. Russell 2000. Pues estaría ahora mismo en una zona de soporte importante, zona de los 1.650 puntos. En caso de perder estos niveles, yo estaría atento al 61,8 que pasaría por el entorno de los 1.523-1.524 puntos. Nos vamos ahora a ver la situación de Europa, vamos a empezar por el DAX. Un DAX que la semana pasada ya avisamos que había perdido la zona muy importante de mínimos anuales y como ves la media también la tiene en fase descendente y actuando perfectamente de resistencia, que una vez, dos, incluso tres veces. ¿Qué niveles a tener en cuenta ahora en el gráfico? Bueno, pues la primera zona de resistencia sería esta antigua zona de soporte en el entorno de los 12.440, zona de soporte importante, esta zona sombreada roja en el entorno de los 11.440 puntos. Nos vamos al Eurostoxx. Bueno, pues el Eurostoxx también perdió una zona de soporte importante, aquí la vemos. Ahora esta zona se convertiría en la primera zona de resistencia importante. Estaríamos hablando del entorno entre los 3.400 y 3.450 puntos. El siguiente escollo importante sería la media de 200 sesiones que, como ves, también está en fase descendente. En cuanto a soportes importantes, tendríamos estos antiguos mínimos en el entorno de los 2.900-2.920 puntos. IBEX, índice español. Bueno, pues el IBEX ya avisamos la semana pasada que había dado señales de debilidad tras perder esta zona de los 7.763 y tras perder estos mínimos se fue a buscar la siguiente zona importante de control, esta zona de antiguos mínimos, zona de los 7.286. Veremos si es capaz de reaccionar desde aquí. El primer escollo importante ya lo tendría en los 7.763, en la media de 200 y en los 8.547. Si pierde esta zona, daría una nueva señal negativa y el siguiente mínimo lo tendría aquí en los 6.337 puntos. Vamos a ver ahora lo que hizo el FTSE tras la intervención del Banco Central de Inglaterra. Bueno, pues de momento poca novedad, ya había anulado este objetivo por triple suelo la semana pasada y ahora mismo las zonas importantes de soporte y resistencias estarían muy claras. Zona de soporte, zona de los 6.809. Zona de resistencia, zona de los 7.679. Bueno, realmente aquí en el FTSE me estoy dando cuenta que no estaría actualizado del todo el gráfico. Yo no sé qué le pasa últimamente a Visual Chart, está fallando mucho. Pero bueno, aquí en todo caso los niveles comentados son los que debemos tener como referencia. Nos vamos al MIB italiano. En este caso lo vamos a ver ya directamente en TradingView, ya que Visual Chart tampoco lo tiene actualizado. Y bueno, aquí de momento poca novedad. Ha perdido de nuevo los mínimos anuales, la media está en fase descendente y la siguiente zona importante de soporte la tendría en el entorno de los 17.700, 17.750. Nos vamos ahora a ver la situación del CAC, que curiosamente en este caso sí que tiene actualizado el gráfico Visual Chart y que al igual que otros índices tiene la media en fase descendente actuando de resistencia y esta semana hemos perdido los mínimos anuales. Nueva señal de debilidad en otro índice europeo, por lo que mucha paciencia y precaución. Bien, nos vamos a ver ahora la situación del índice de volatilidad VIX, que podría dar información muy valiosa de próximos movimientos en renta variable. Si recuerdas, la semana pasada te comentaba que había que vigilar esta zona de resistencia de la directriz azul y en caso de superarla ya la siguiente zona era esta zona sombreada. Bueno, pues esta semana fue capaz de superarla, pero dejó esta vela que de momento está frenando la volatilidad. En caso de superar este máximo y en caso de superar esta zona, pues cuidadito. Podría haber fuertes repuntes de la volatilidad y caídas más importantes en bolsa. ¿Cuáles serían los niveles más importantes a vigilar? Bueno, pues si llega el índice de volatilidad a niveles en el entorno de 50, pues aquí ya habría que estar pendientes de posibles giros a la baja de la volatilidad y por tanto subidas en renta variable. En caso ya de que se ponga a niveles extremos de 85-90. Bien, pues yo antes aquí ya te comentaba una posible forma de entrar al mercado que era que los gráficos dieran señales alcistas. Otra posibilidad es entrar directamente al mercado cuando el VIX está en niveles extremos, niveles de 85-90. Cuando nadie quiere entrar a bolsa, suele ser la mejor zona de oportunidades. Ahora, aún en ese caso de que llegue el VIX a estos niveles, por lo menos exigiría en un gráfico de corto plazo que diese alguna señal.
Pero vamos, si repunta el VIX a niveles extremos, se pondría la cosa muy pero que muy interesante. Bien, vamos a empezar por el capítulo de acciones, donde, repito, vamos a hacer un repaso un poco más a fondo de Nike, porque ha perdido más de un 12% en la sesión del viernes, pero vamos a empezar viendo alguna acción española. Vamos a empezar por Almiral. Almiral, una acción que no hace mucho formaba parte del IBEX 35 y que últimamente se encuentra rebotando desde una zona muy importante de soporte de largo plazo, esta zona sombreada amarilla. Incluso podríamos hablar de un pequeño objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 10,31 euros, pero por el camino tendría esta importante zona de resistencia, zona en el entorno de los 10 euros. Si nos vamos a un semanal, la vela que dejó esta semana es bastante importante, veremos si tiene continuidad los rebotes. Siguiente zona de resistencia importante, la directriz roja. Perdonad por la voz, pero ya sigo con lo de siempre. Defecto de fábrica. Bueno, decíamos, la directriz roja que viene uniendo máximos. Nos vamos a otra acción española, Logista, que parece haber hecho un techo de corto plazo al menos en esta zona ligeramente superior a niveles de 20 euros, una zona que atacó varias veces y no fue capaz de superar. En cambio perdió este mínimo y de momento la corrección ha llegado a la media de 200. En principio parece una acción interesante para medio o largo plazo, pero necesito más argumentos a favor para armar una estrategia. Primera zona de soporte, lo dicho, la media, los 17,87 y después ya la zona de los 14,71. Vamos a ver el aspecto técnico de Unicaja, que está bastante errante porque aquí había superado una resistencia importante, sin embargo pronto vinieron fuertes caídas que de momento se detuvieron en la zona de 0,67, en esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí el precio está desarrollando máximos y mínimos crecientes y yo estaría pendiente de esta estructura de canal alcista dibujado en color verde. Primera zona de soporte la media, la base del canal y estos últimos mínimos en los 0,75. Nos vamos a ver la situación de una acción que me habéis pedido, que sería Visa, una acción siempre interesante a vigilar, pero que ha dado señales de debilidad. Dio señales de debilidad tras perder esta directriz azul. Hasta podríamos marcar un objetivo bajista hacia la zona de 125,61. ¿Me pondría bajista en este valor? No. Pero teniendo este objetivo activado, mientras no se reestructura el alza, yo me mantendría alejado. Primera zona de soporte, los 176,75 y después ya la zona de 132,50. Y además no es que solo diese señales de debilidad Visa, sino que también Mastercard, su competencia, acaba de activar objetivo bajista. Aquí teníamos el gráfico, te mandaba a vigilar esta estructura de rectángulo y bueno, aquí al final Mastercard ha perdido soportes y ha activado objetivo bajista. Proyectamos y nos saldría un objetivo hacia la zona de los 217,41. Por el camino, un posible nivel de soporte sería la zona de 275,38, que sería el 61,8% de esta última subida. Después ya el siguiente soporte lo tendría en la zona de 198,67. Nos vamos ahora a una acción muy interesante, Automatic Data Processing, ticker ADP. Aquí vemos su gráfico de largo plazo, obviamente muy alcista. Ahora mismo está en una posible zona de soporte que es la zona de la media, pero yo empezaría a vigilar esta posible estructura de canal ascendente. De momento es prematuro porque solo tendría 2 toques en cada una de las partes del canal. Si se da un tercer toque le daría mayor validez. La última señal positiva la dio tras superar esta directriz que venía uniendo máximos. A partir de ahí unas subidas que se detuvieron en la paralela de la directriz que unía mínimos. Nos vamos a otra acción interesante, en este caso sería Accenture, una acción interesante pero que se encuentra corrigiendo, haciendo máximos y mínimos decrecientes. Le pasó un poco como a los índices, superó este último máximo pero no fue capaz de girar la media al alza. Además, recientemente habría perdido ya los mínimos anuales, por tanto, acción interesante en el largo plazo, pero hay que esperar a que se reestructure al alza. Y ahora sí, nos vamos a ver la acción de Nike, que ha tenido fuertes caídas en bolsa el viernes, unas fuertes caídas derivados de los resultados que presentó esta semana. ¿Por qué no gustaron los resultados a los inversores? Vamos a verlo. Aquí tenemos los datos del primer trimestre fiscal de Nike. Si no es un error, hablo del primer trimestre porque en el caso de Nike el primer trimestre ocupa los meses de junio, julio y agosto, y si los comparamos con los datos del primer trimestre del año 2021 vemos que habría subido ventas un 4%. Entonces, Daniel, ¿cuál es el problema? El problema lo tenemos aquí. Vemos una caída del beneficio neto de un menos 22%. ¿A qué se debe esto?
Bueno, si han subido las ventas, el beneficio neto cae porque ha habido un aumento significativo de los costes. Un aumento de los costes que no fueron capaces de trasladar a través de las ventas. Por tanto, por el lado del beneficio vemos que han caído claramente con un menos 22% y el beneficio por acción también habría caído un 20%. Además, aquí hay otro dato muy importante, lo vamos a ver. Aquí tenemos el dato de inventario, que como ves habría incrementado un 44% respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son capaces de darle salida, y esto es muy importante. La compañía pone la excusa de problemas de suministro, pero ya estamos viendo que los datos pues no parecen muy positivos que digamos. Bien, pues volviendo al gráfico, pues ya hemos dicho, los inversores no se tomaron muy bien estos últimos datos y bueno, el gráfico ha dejado un hueco muy importante bajista, además con un fuerte volumen. Por tanto, si ya la semana pasada te decía que había que tener paciencia, ahora mucho más. La media sigue en fase descendente y este hueco bajista, mientras no se rellene, es peligroso. Toca esperar a que se reestructure. Tras perder esta importante zona de soporte, el siguiente nivel importante estaría en el entorno de los 58,97. Si nos vamos a la competencia, si nos vamos a Adidas, pues el gráfico también bastante similar. Caídas desde máximos de más de un 60%, muy importante esta corrección, tanto en Adidas como en Nike, por lo tanto parece que no es un problema puntual de una compañía, sino que está afectado todo el sector. Lo dicho, precaución, y aunque son impresiones, toca esperar a que den señales alcistas. En el capítulo de divisas vamos a empezar como siempre por euro-dólar, que sigue en su tendencia bajista haciendo máximos y mínimos decrecientes. Mientras no supere la bajista roja, mientras la media sigue en fase descendente y mientras no supere resistencias, el euro seguirá débil. ¿Qué pasa con la libra? Bueno, pues vamos a ver aquí el gráfico. Tras la intervención del Banco Central de Inglaterra tuvo un repunte importante, pero de momento la media baja y sigue en tendencia bajista. Si nos vamos a un semanal, la vela que deja es bastante bonita. Mientras no se pierda los mínimos de la vela en los 1.0380 aproximadamente, estaría abierta la posibilidad de un rebote. En cuanto al petróleo Brent, de momento ha detenido la caída en esta zona importante de soporte de largo plazo que ya vimos en vídeos anteriores. En caso de perder esta zona, la siguiente estaría en el entorno de los 65,70. Respecto al oro, poca novedad. Ya vimos la semana pasada que había perdido esta importante zona de soporte. Esta sería la primera zona ahora de resistencia, niveles de 1680-1700. Después ya tendría la media de 200 y los 1826. Respecto a la plata, tiene primera zona de resistencia esta directriz azul, la zona sombreada amarilla y los 20,89. Zona de soporte, los 17,88 y los 17,39. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.